Hola a todos, en este tema vamos a ver algunos tópicos de neurología pediátrica en general, dígase la parálisis cerebral, aparte vamos a ver el síndrome hipotónico y el síndrome hipertónico del recién nacido y finalmente vamos a ver algunas cosas como algunas generalidades del desarrollo psicomotor, ¿ya? Así que empecemos con el tema de parálisis cerebral, ¿ya? Recordando que su clínica habitualmente viene con retraso del desarrollo psicomotor, así que hay que saber el desarrollo psicomotor como para poder diagnosticarla, más como su característica más importante, que es que no pierde los hitos que ya ha ganado, o sea, a lo mejor se demore en sentarse, pero una vez que ya se sienta, ya no retrocede en su desarrollo psicomotor, eso es lo más importante. Aparte de eso, en general el 70% viene con espasticidad, ¿ya? En cambio el otro 30% viene habitualmente con hipotonía y finalmente la inteligencia suele ser normal en la gran mayoría de los casos, de hecho en el 80% de los casos el coeficiente intelectual es absolutamente normal, así que en resumen vienen con alteraciones motoras pero habitualmente sin discapacidad de tipo cognitiva, ¿ya? Ahora, sus causas son muy variadas, ¿cierto? Hay causas antenatales como los TORCH, las infecciones connatales. Aparte de eso, hay causas intraparto, que son las más importantes y las que uno intenta evitar en general, como la asfixia neonatal, ¿ya? Aparte están las posparto, como por ejemplo las meningitis bacteriana o incluso el kernicterus que vimos en la ictericia neonatal como una causa de parálisis cerebral que se podía evitar, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es absolutamente clínico, que era esta alteración del desarrollo psicomotor sin perder los hitos ganados, ¿cierto? Y el tratamiento por regla general es con un enfoque multidisciplinario, buscando la estimulación y la rehabilitación de estos niños, ¿cierto? Y acuérdense que como una fundación que apoya a estos niños en general aquí en Chile está la Fundación de la Teletón, ¿ya? Ahora, como un tema aparte, el síndrome hipotónico y el síndrome hipertónico del recién nacido, ¿ya? Acuérdense que el tono normal del recién nacido es de tipo flexor, viene con las manos y con las caderas en flexión, con las extremidades superiores e inferiores flectadas, ¿cierto? Más con la presencia de los reflejos arcaicos, que son simétricos además, que los vamos a ver después, ¿ya? Y finalmente con la movilidad y con el resto del examen neurológico en general debería estar todo normal, ¿ya? Ahora, si es que viene con el tono aumentado, o sea, muy espástico, uno dice, ese es un síndrome hipertónico, ¿cierto? Si viene por el contrario con el tono flácido, con el tono extensor incluso, en ese caso uno dice, es un síndrome hipotónico, ¿ya? Ahora, los vemos juntos porque las causas y el enfrentamiento en general es idéntico en ambos, ¿ya? Las causas se dividen en de causa central, que es la más frecuente, la más importante, alrededor del 80% de los síndromes hipotónicos e hipertónicos son de causa central, o sea, una alteración del encéfalo, del sistema nervioso central, y dentro de esta, la más importante de todas, es la encefalopatía hipóxico-isquémica, o sea, en resumen, está muy asociado a la asfixia neonatal por regla general, ¿ya? Ahora, luego hay algunas otras como las genopatías, ejemplo, el síndrome de Down, acuérdense que es una causa importante de hipotonía al nacer, ¿ya? Y hay algunas otras alteraciones genéticas que igualmente me pueden producir una alteración de tipo central, ¿ya? Por el otro lado están las causas de tipo periférica, que acuérdense que estas son las que afectan ya sea a los nervios periféricos o bien a los músculos, como por ejemplo la hipomagnesemia, ¿cierto? Que sería la causa más frecuente de síndrome hipotónico de causa periférica, ¿ya? Algunas neuropatías y finalmente algunas miopatías como la distrofia miotónica, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el tratamiento del síndrome hipotónico y del síndrome de hipertónico en general es el tratamiento de la causa, así que va a ser muy variado según la causa. Y en verdad lo que importa es simplemente el enfrentamiento entre uno de tipo central y de tipo periférico, en cambio, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? En general va a ser de tipo central si es que viene con convulsiones, eso sugiere fuertemente un problema del sistema nervioso central, si es que viene con compromiso de conciencia, obviamente, y finalmente si es que tuviera signos focales, ejemplo, espasticidad o hipotonía solamente en un hemicuerpo, ¿ya? En ese caso, la forma de enfrentarlo inicialmente va a ser con una neuroimagen, ejemplo, una resonancia magnética, un TAC o incluso la misma ecografía cerebral, que es como la imagen inicial en el niño con una asfixia, con una encefalopatía hipóxico-isquémica,
¿ya? Va a ser de causa periférica, en cambio, si es que viene con arreflexia generalizada, si viene con hipoventilación, que la hipoventilación por si acaso y la debilidad es como la complicación más importante de los síndromes hipotónicos en general, ¿ya? Y si es que viniera con las CKE elevadas, ¿ya? En el sentido en que la elevación de la CK se asocia a daño muscular, ¿ya? Ahora, esto es importante, el daño muscular puede verse por la asfixia también, así que acuérdense que una asfixia no solamente me puede generar una encefalopatía hipóxico-isquémica con un síndrome hipotónico central, sino que además me puede generar una miopatía isquémica, ¿cierto? Con una hipotonía de causa periférica, de causa muscular, ¿ya? Finalmente, los electrolitos alterados, así que obviamente antes de haber iniciado como el enfrentamiento ya había que pedirle como exámenes mínimos una CK y los electrolitos, como por ejemplo el magnesio, que ya vimos antes como una causa bien frecuente, ¿ya? En este caso se va a estudiar con una electromiografía, que es algo relativamente sencillo y que da bastante información como para ver si es que el problema está en los nervios o si es que está en los músculos, ¿ya? Como un tema aparte, los reflejos arcaicos, que hasta ahora no se han preguntado nunca, pero los vamos a ver muy como por encima, como para tener una idea general, ¿ya? Acuérdense que son normales al nacer y duran habitualmente algunos meses, y acuérdense que lo más importante son el de succión, que habitualmente al meterle un chupete, el pezón o un dedo al recién nacido va a succionar. Segundo lugar, el de búsqueda, que en general al rozarle alguna de las mejillas, el recién nacido se gira hacia ese lado intentando mamar. Aparte de eso, el de marcha automática, que les encanta a los papás, ¿cierto? Que uno le pone las patitas a la guagua recién nacida en la camilla y como que intenta caminar, ¿ya? Aparte, el de prensión palmar, que al ponerle un dedo en las manos como que cierra la mano. Esos duran hasta los 3 meses habitualmente, o sea, están desde que nace hasta los 3 meses. Aparte está el reflejo de Moro, que el que hace como un movimiento de este tipo con ambos brazos, ¿cierto? Que habitualmente puede estar incluso hasta los 6 meses, ¿ya? Y finalmente está el de prensión plantar, que al ponerle un dedo en la patita, ¿cierto? Cierra los deditos igualmente los hortejos, y este puede durar un poco más, hasta los 9, incluso hasta los 10 meses, que es el momento en que ya empieza a pararse el niño, a caminar, ¿ya? O sea, a caminar es después, pero al menos a ponerse de pie, ¿ya? Ahora, existen otros reflejos que son los reflejos de protección, ¿ya? Que por el contrario estos aparecen normalmente después, ¿ya? Habitualmente desde los 6 a 8 meses en adelante, y lo más importante son el paracaídas anterior, que al dejar caer al niño va a estirar las manos como para afirmarse sin pegarse en la cabeza, ¿ya? El paracaídas lateral, que es igual hacia el lado, ¿cierto? Y el paracaídas posterior igualmente, los que siguen presentes hasta la adultez, por si acaso. Así que es normal que desaparezcan los reflejos arcaicos y que aparezcan los reflejos como de maduración o de protección, como los paracaídas, ¿ya? Las edades vale la pena saberlas, en general hasta los 3 meses, con la excepción de prensión plantar, ¿cierto? Sabiendo que el de Moro puede durar igualmente un poquito más, hasta los 4, 5 meses, 6 máximo, ¿ya? A ver, ¿qué hay que saber de los hitos del desarrollo psicomotor? ¿Ya? Número 1, que en cada niño se logran en un momento distinto, porque todo niño es distinto, ¿ya? Segundo lugar, los hitos solamente me dan una idea, así que hay que evaluarlos en conjunto. O sea, si es que el niño no ha logrado el pasar un objeto de una mano a la otra, no importa, mientras haya hecho todo lo demás que corresponde bien. En cambio, si es que están todos los hitos atrasados o muchos de ellos están alterados, uno dice, ahí sí me asusto, me preocupo por este niño, ¿ya? Y existe una serie de tablas de los distintos hitos del desarrollo psicomotor que nunca son iguales entre una fuente y la otra, pero lo que yo les recomiendo es que antes del EUNACOM busquen alguna de estas tablas y se la aprendan, ¿ya? Idealmente el día antes, 2 días antes y nada más, en el sentido en que no pierdan tiempo por ahora en eso, ¿ya? Ahora, basta que se aprendan solamente algunos meses, y yo recomiendo que se aprendan de los 2, de los 4 y de los 6 meses, en el sentido en que son los que más se preguntan. Aparte,
aparte el de los 9 meses, el del año, que es el más importante, que sí lo vamos a ver, y finalmente el de los 24 meses, y lo que no se haya como aprendido, uno lo saca al ojo, en el sentido en que si a los 6 meses ya se sienta y a los 4 meses no, uno sabe que por ahí entre medio debe haber avanzado un poco como el control del tronco por regla general, ¿ya? O si es que a los 24 meses dice frases y a los 12 meses dice una palabra, seguramente entre medio se desarrolló el lenguaje, ¿ya? Así que la recomendación es busquen una tabla, ¿cierto? Y se la aprenden con algunos de los meses y nada más, ¿ya? Ahora, de la parte motora, sepan que durante el primer año lo que más se desarrolla es el desarrollo psicomotor de la parte motora propiamente tal, ¿ya? Dígase, el control de la cabeza se logra habitualmente a los 2 meses, ¿ya? El control del tronco se logra habitualmente por completo a los 4 meses, ¿ya? Así que ahí ya se puede girar, se puede levantar, etcétera, ¿ya? El lograr sentarse se logra habitualmente a los 6 meses y a los 8 meses ya puede ser sin apoyo, ¿ya? Antes es con algún apoyo, ¿cierto? Y finalmente empiezan a caminar en promedio a los 12 meses, pero uno lo aguanta como algo normal hasta los 18 meses. Y ese número está en rojo ahí porque hay que saberlo, en el sentido en que un niño que no ha caminado a los 18 meses, eventualmente hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la causa, si es que está con una parálisis cerebral o con alguna otra alteración, ¿ya? Así que hasta los 18 meses es normal, aunque, repito, lo habitual en promedio es que sea a los 12 meses que ya den algunos pasos, ¿ya? Algunas guaguas empiezan antes, otras después, pero esos son los 2 números que hay que saber, ¿ya? Finalmente, respecto al lenguaje, que se desarrolla fundamentalmente durante el segundo año de vida, en el sentido en que empiezan diciendo a lo más una palabra, ¿cierto? O algunas palabras muy escasas, y a los 2 años ya se comunican bastante mejor, ¿ya? En este caso, a los 2 meses ya debería tener una sonrisa social, a los 4 meses ya se ríe a carcajadas, ¿ya? Habitualmente alguna palabra la dice desde los 9-10 meses en adelante, en promedio al año también, ¿ya? Pero uno le aguanta nuevamente hasta los 18 meses. O sea, al año debería empezar a caminar y debería empezar a hablar, pero es normal y uno lo espera sin estudiarlo, ¿cierto? Hasta los 18 meses, a menos que venga con una alteración generalizada del desarrollo psicomotor, ¿ya? Ahora, si a los 18 meses no ha hablado y no dice ninguna palabra, hay que evaluar 2 cosas. Uno, la audición, y número 2, si es que hay un trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿ya? Esas son como las 2 cosas más importantes. Si es que el niño se comunica de manera no verbal, seguramente es un problema de audición, ¿ya? Si es que en cambio no se comunica de ninguna forma, hay que recordar y hay que revisar los trastornos del espectro autista en general, ¿ya? Habitualmente a los 2 años empieza con alguna frase, ejemplo, quiero leche, ¿ya? Aunque lo pronuncie mal, ¿ya? Y finalmente se les olvida cómo hablar bien en la adolescencia, porque ahí empiezan a hablar súper mal, ¿ya? Bueno, eso no importa en verdad. Y bueno, eso fue esta clase. Fíjense, no vimos el desarrollo psicomotor en detalle, pero sí, con que se aprendan eso, ya tienen buena la pregunta de desarrollo psicomotor con una probabilidad alta, más que, recuérdense, deben buscar alguna tabla, pero eso ya más adelante al final, ¿ya? Que les vaya muy bien, nos vemos.